agenda, la asistencia técnica pedagógica a los directivos el día de hoy, 12 de junio del 2020, el portafolio de evidencias. ¿Ya? El portafolio de evidencias que vamos a, en este caso, nos va a compartir el maestro especialista Víctor Bastidas, así también las orientaciones sobre el programa Finanzas en el Cole 2020, programa remoto, que nos va a dar la orientación el maestro especialista Carlos Alberto Sánchez Cotera, y plataformas virtuales en la educación a distancia. Bueno, vamos a hacer una pequeña, breve introducción que lo vamos a compartir. En este caso, las orientaciones para la instalación del Telegram, que es importante poder conocer y que todos podamos tener instalado para poder ver luego la utilidad de esto posteriormente. ¿Ya? Entonces, es la agenda que el día de hoy se ha previsto para poder brindar esta asistencia técnica pedagógica. El día de hoy vamos a ser puntuales y vamos a también respetar los tiempos, no debemos alargarnos mucho, ya, dado que también cada quien tiene sus responsabilidades y vamos a ser respetuosos de ese tiempo. Bien, vamos a entonces dar lugar ahora a la primera agenda, que es el portafolio de evidencias. Voy a pedir entonces al maestro Víctor Bastidas que pueda compartir. Le voy a dar la libertad en este caso, ahora sí, ya está autorizado para que pueda compartir. Y empezamos con esta primer tema, ¿no? Que es el portafolio de evidencias. Bien, por favor, por respeto siempre, tenemos apagados nuestros micrófonos, ¿ya? Todos los especialistas sí activamos, ¿ya? Para que en cualquier momento podamos también aportar o también de repente responder alguna pregunta. Bien, empezamos entonces, maestro Víctor. Bien, una vez más, saludándonos a todos ustedes, colegas, amigos, directores, subdirectores, quienes participan en estas reuniones que tenemos con los especialistas del nivel secundario. Voy en esta oportunidad, a reforzar un tema que probablemente ya muchos de ustedes lo conocen, seguramente en forma básica, y como también seguro algunos ya a profundidad. Pero consideramos que es muy importante recordar este tema, o en todo caso tratarlo, por ser parte del contexto en que estamos viviendo en estos momentos y del trabajo que venimos desarrollando cada uno de nosotros. En ese sentido, vamos a iniciar esta parte del fortalecimiento de sus capacidades. Voy a tratar de primero enfocar el tema del portafolio de evidencias de aprendizaje, de tal manera que ustedes como directivos conozcan sobre todo un poco del marco teórico que tiene este tema, que es el portafolio, para luego ya terminar en la parte práctica, que es de cómo los estudiantes deben de llevar el portafolio, que hoy, como vuelvo a repetir, es el que deben de estar organizando nuestros estudiantes y también nuestros docentes, ¿no? Entonces, partamos de lo siguiente. Etimológicamente, portafolio viene de dos palabras griegas que significa folium. Uno es folium, que significa hoja, y la otra que es portare, que significa llevar. Entonces, etimológicamente, la palabra portafolio significa llevar hojas o carpeta de papeles, ¿no? De ahí la denominación y la significancia de este documento. Si hacemos un recuerdo del marco teórico, nosotros debemos de saber que el portafolio de aprendizaje no es un término nuevo, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo se viene manejando. Y aquí, por ejemplo, he encontrado yo una definición que hacen algunos autores. Un portafolio de aprendizaje es una colección
o una selección o colección de trabajos académicos que los alumnos han realizado en el transcurso de un ciclo o curso escolar, o con base en alguna dimensión temporal o ajustándose a un proyecto de trabajo dado. No es una colección al azar o de trabajos sin relación. Por el contrario, muestra el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados por los autores del mismo en relación con el currículo o actividad profesional en cuestión. Ahí tenemos la fuente, Airacián 2002, Díaz Barriga 2006, todos ellos citados por Díaz Barriga, Romero y Heredia, ¿no? En 2012. Entonces, como vemos, es una de las definiciones de tantas que hay que hemos tomado en cuenta por considerar que tiene, digamos, las características más importantes de la definición de un portafolio de aprendizajes. Revisando varios autores, hemos encontrado que la mayoría de estos coincide en tres aspectos fundamentales. Uno, que son colecciones de tareas de los estudiantes. Otro, estas colecciones son deliberadas, es decir, de manera pensada e intencionada. Y otro de los aspectos fundamentales que coinciden también es que incluyen comentarios y reflexiones de los estudiantes sobre su propio trabajo y aprendizaje. En definitiva, los portafolios, o en este caso, reúnen un conjunto de documentos, imágenes, experiencias, productos, etcétera, que al final nos van a mostrar el progreso y la adquisición de competencias, habilidades y conocimientos del estudiante a través de un proceso de reflexión, que es lo que estamos anotando en esta parte como definición. Luego, vamos a ver qué tipos de portafolio tenemos, y esto según la base de el Consejo Australiano para la Investigación Educativa, que ha sido publicada en un texto por el CINEACE. Hemos encontrado varias fuentes, pero hemos considerado que una de las que más importancia se puede dar por la, digamos, por el trabajo responsable que hace es el CINEACE. En ese sentido, en esta fuente se citan tres tipos de portafolio: el portafolio de trabajo, el portafolio documental y el portafolio de muestra. Todos estos tipos de portafolio coinciden en que son recopilaciones de trabajos de los estudiantes. Pero en este sentido, el portafolio de trabajo son recopilaciones de trabajo de los estudiantes, pero la característica de este es que su éxito depende de su capacidad para reflejar y documentar el progreso en un área de aprendizaje desde el punto de vista tanto del estudiante como del profesor. En este caso, el portafolio de trabajo es una colección de trabajos diarios que, además de reflejar y documentar el desarrollo, progreso y el nivel de desempeño, como habíamos dicho, sirve para monitorear adecuadamente el crecimiento del estudiante, ¿no? En cambio, el portafolio documental, que como ya dijimos, también son recopilaciones de trabajo de los estudiantes, específicamente sirve para la evaluación. A diferencia de los portafolios de trabajo, que son colecciones de trabajos diarios, los portafolios documentales son selecciones de los mejores trabajos de los estudiantes. Estos no solo tienen productos finales, sino también evidencia de los procesos que los estudiantes realizan para desarrollar dichos productos. La utilidad de un portafolio documental como fuente de evidencia depende de que
en qué medida la evidencia se enfoca y cubre los objetivos educativos, o en este caso los resultados, ¿no? Aquí estamos poniendo que sirve para mostrar fortalezas y debilidades en el área en que está siendo evaluado un estudiante. El portafolio de muestra, nos dice este consejo australiano, tiene como propósito reflejar lo mejor del trabajo del estudiante sobre un número limitado de materiales designados. A diferencia de los portafolios documentales, contienen solo productos terminados, no incluyen evidencia de procesos de desarrollo, como el anterior. Estos portafolios se utilizan con diversos propósitos educacionales que incluyen la selección, la certificación y la evaluación en un salón de clases. Los portafolios de muestra están dirigidos a mostrar lo mejor del trabajo de los estudiantes en un área particular, ¿no?, de aprendizaje o un área curricular. Su utilidad para la evaluación sumativa depende de qué tan bien el contenido del portafolio refleje las metas curriculares del área curricular, ¿no? Y qué tan bien la evidencia refleje los logros del estudiante. Entonces, como vemos, enfatizar en que son solo, en este portafolio, solo productos terminados, y no como en el portafolio documental que incluyen las evidencias de procesos, y la utilidad para la evaluación sumativa, o sea, al final, ¿no? Depende de cómo están seleccionados estas evidencias. Así también consideramos importante la definición que el Ministerio de Educación hace respecto al portafolio. Un momentito, por favor, mi batería se está... ¿Qué está pasando? No ha conectado. Ya, disculpe. Ya. Entonces les decía que es importante considerar también la definición que el Ministerio de Educación hace respecto al portafolio. Y está justamente en la resolución viceministerial 093-2020, en la que nos dice claramente que el portafolio es una colección de producciones realizadas por los estudiantes. Sirve como base para examinar los logros, las dificultades, los progresos y los procesos en relación a las competencias de las áreas curriculares. Es altamente recomendable que para cumplir esta finalidad, las producciones incluidas sean escogidas por los propios estudiantes sobre la base de una reflexión activa de su aprendizaje. Nosotros aquí mostramos en texto literalmente cómo está en el documento que hacemos mención, justamente ponemos ahí, ¿no?, la página 6 para que ustedes puedan hacer la verificación de esta definición que nos hace el Ministerio de Educación respecto al portafolio. De igual manera, el Ministerio de Educación, a través de la estrategia Aprendo en Casa, también nos da a conocer acerca de cómo los estudiantes deben de hacer uso de este portafolio de evidencias. Es así que el Ministerio de Educación, a través de la plataforma, hace énfasis a los estudiantes con el título, como ustedes ven, de Mi Portafolio. Y se basa en la orientación a los estudiantes a partir de 4 preguntas. ¿Qué es el portafolio? Y nos dice que el portafolio es un repositorio. Nosotros sabemos de que un repositorio es, ¿qué es? Un espacio, un lugar donde se almacena, ¿no es cierto?, donde se guarda diferentes cosas, ¿no?, información, documentos, qué sé yo, una diversidad de cosas.
Eso es lo que nos dice el Ministerio de Educación, Aprendo en Casa, que es un repositorio, entonces, donde en este caso el estudiante debe guardar todas las producciones que van desarrollando a partir de esta estrategia. Puede ser, por ejemplo, en un folder, ¿no? Puede ser también en archivadores, en cuadernos, o también puede ser a través de su computadora, ¿no? Haciendo carpetas de manera digital. ¿Por qué un portafolio? Nos dice el Ministerio a través de su estrategia Aprende en Casa. El portafolio ayudará a mantener ordenadas todas las producciones, ¿no? Efectivamente, esa es una de sus características principales del portafolio, ¿no? Ayudar a mantener mediante un orden, de manera organizada, todas las producciones que los estudiantes van generando durante el desarrollo de sus aprendizajes. También se podrá hacer el recuento de aquello que se va aprendiendo y lo que necesita reforzar. Efectivamente, cuando nosotros revisamos todas las evidencias que contiene el portafolio, nos sirve pues para hacer un recuento de todo lo que hemos aprendido y de aquello que no hemos aprendido, ¿no? O de lo que hemos tenido dificultades. Y entonces eso nos va a permitir darnos cuenta qué es lo que los estudiantes necesitamos o necesitan reforzar. Estamos hablando en el caso de los estudiantes. De igual manera, ¿qué colocar en el portafolio? Nos dice el Ministerio de Educación a través de la estrategia en casa. Las evidencias, ¿cierto? Efectivamente, a través de la estrategia Aprendo en Casa, debemos de colocar las evidencias que se van generando a través de los retos que nos proponen el Ministerio de Educación, ya sea por TV, Televisión Nacional, radio y también la plataforma, ¿no?, de Aprendo en Casa. También debemos de colocar las evidencias que tienen que ver con los retos que cada uno de los estudiantes se propone, ¿no? Cada uno de los estudiantes debe de, a través de haber recibido las lecciones, ya sea por cualquiera de los medios, a través de televisión, radio o la plataforma, debe también proponerse sus propios retos. Y esas evidencias hay que también colocarlas en ese portafolio. De igual manera, también debemos nosotros considerar de que en ese portafolio deben estar las evidencias de lo que los docentes puedan plantear a los estudiantes, pero siempre y cuando estén en contacto con los estudiantes, ¿no? Por eso ahí la imagen, en este caso, los docentes tienen la tarea de proponer también a los estudiantes retos y tareas para que los estudiantes desarrollen, ¿no es cierto? Y estas deben ser colocadas pues en el portafolio. ¿Qué se necesita? Se necesita desarrollar las actividades y retos, efectivamente, ¿no? Retos de la estrategia Aprendo en Casa, retos del mismo estudiante y retos también de sus docentes. Se necesita también de los útiles escolares que hay en el hogar, obviamente, ¿no? Para poder generar esas evidencias, esas producciones, necesitamos hacer uso de útiles, ¿no? Que nos ayuden a proponer, en este caso, más que nada, a producir, ¿no?, las evidencias que se van generando en el desarrollo de los aprendizajes. Y también, esto que es importante, ¿no?, importante, perseverancia. El Ministerio de Educación nos dice mucha perseverancia, mucha perseverancia. Efectivamente, eso es lo que los estudiantes tienen que tener, esto relacionado también a la fuerza de voluntad, ¿no? Nosotros sabemos muy bien de que para gestionar nuestros aprendizajes, nosotros tenemos que tener primero fuerza de voluntad y luego la perseverancia para poder desarrollar nuestras competencias, ¿no?, y capacidades. También es importante
Entonces, considerar cómo debe estar organizado este portafolio, ¿no? A nivel de los estudiantes. Entonces, ¿cómo organizarlo? Nos sugieren que la organización de nuestro portafolio debe ser primero considerando una carátula, ¿no? Una carátula en la cual estén consignados todos los datos informativos del estudiante. Luego, considerar también un planificador semanal, ¿no? En el que esté incluido un horario por día, de tal manera que los estudiantes sepan qué es lo que van a hacer durante la semana y qué es lo que van a hacer durante el día, ¿no? E incluso se puede considerar también, si es que ya tenemos una idea de cómo organizar nuestro portafolio, una propuesta de un índice, ¿no? Un índice. También es necesario que nuestro portafolio, con el portafolio de los estudiantes, tenga el producto luego de esto, en el que se consigne de manera relevante ese producto a qué área corresponde, el título de la evidencia, que puede ser una tarea, una actividad, ¿no? Y la fecha en que se está produciendo ese producto, esa evidencia. Y finalmente, el portafolio del estudiante debe contener una autoevaluación en la que los mismos estudiantes realicen una reflexión de qué es lo que están aprendiendo, qué dificultades están encontrando, en qué áreas, en qué competencias, en qué capacidades, en qué tema, ¿no? Y luego ver también para qué les va a servir o para qué les está sirviendo lo que están aprendiendo, ¿no? Eso es una autoevaluación. Entonces, eso es una forma de cómo organizar un portafolio de evidencias de aprendizaje en los estudiantes. Entonces, maestros, consideramos también de que el mismo esquema, la misma organización o similar, también tendría que tener el docente. No hemos explayado más o ampliado más esta exposición respecto al portafolio docente, porque al revisar las evidencias hemos encontrado que hablar de un portafolio docente también implica hacer un análisis un poco más profundo respecto a las actividades que realiza un docente, ¿no? Que no es solamente considerar evidencias, ¿no? Del trabajo que realiza, sino también periódicamente realizar autoevaluaciones para ver cómo está respecto a sus logros, a sus dificultades, ¿no es cierto? En cuanto se refiere a su trabajo. Entonces, pero tiene un mecanismo, digamos, similar. Sin embargo, como vuelvo a decir, el portafolio docente es un documento mucho más organizado. En otros términos podríamos decir que es mucho más reflexivo al momento de revisarlo, porque es un documento de importancia, ¿no? Tan importante es ese documento que hemos encontrado que, por ejemplo, en algunos países lo utilizan para que los estudiantes que estudian docencia, digamos así, sea una forma de sustentación, ¿no? Para lograr su título. Creo que es si no más no recuerdo, en las escuelas normales de México. Entonces, esta situación es muy importante, pero desde la revisión que hemos hecho a los documentos del portafolio de evidencias, tanto para el estudiante como para el docente, en este contexto en el que nos encontramos, debe tener similar organización para que en nuestra práctica nos sirva como un documento, no solamente de respaldo en el caso del docente, sino un documento de reflexión para los estudiantes para ver cuánto está aprendiendo, qué dificultades tiene para ir pidiendo el reforzamiento o buscando también vencer esas dificultades. Entonces, maestros, quería ser breve y rápido, conciso respecto a este tema del portafolio. Gracias. Bien, gracias, Víctor,
esta información bastante organizada, didáctica, que se ha podido consolidar de diversos documentos y que esto nos sirve también para poder tener como referencia. Yo sé que muchos de ustedes ya seguramente han dado orientaciones sobre este portafolio y bueno, estamos ahora fortaleciéndonos más en ello para poder también tener en claro, básicamente en estos tiempos, las producciones, las evidencias, las reflexiones que van contando en este caso, del mismo estudiante. Bien, de repente alguna participación, alguna pregunta, lo puede hacer, por favor. Tenemos al costado donde dice participantes, o en todo caso activan la opción ahí debajo que sale de dos personitas donde están, le damos clic ahí, sale participantes, y al costado se nos va a activar ahí para poder levantar la mano, ¿ya? Es el orden que vamos a poder dar la participación, como también pueden escribir la pregunta o el comentario en el chat. ¿Ya? Yo voy a estar atenta también al chat. Y siempre los tres especialistas, por favor, en cualquier momento que queramos intervenir, lo hacemos. ¿Ya? Entonces, ustedes no tienen por qué levantar la mano, simplemente participamos en el momento que se requiera. Carlitos, de repente, ¿algo querías precisar? Sí, colegas, buenas noches. Buenas noches, Vico, Rodecita, directores, directoras que estamos presentes. Bueno, en el respeto de lo que ha manifestado usted, las normas de convivencia de nuestro Zoom, levantaba la mano. Pero bien, lo que quiero yo agregar a esto es el hecho de, si bien es cierto, habría que ver cómo, lo que ha explicado el maestro Vico, cómo van a organizar nuestros niños el portafolio, cómo debe de organizar el maestro también su portafolio. Yo quiero también recalcar la idea de cómo debe organizar el director también su portafolio. Ahora, en el caso del director, sí es una cuestión bastante compleja, porque si bien es cierto, la explicación que estamos dando es en torno a esta estrategia de aprende en casa, pero el director va a tener que ordenar, organizar su portafolio en función a dos aspectos. La cuestión académica, pedagógica, por cierto, y la cuestión administrativa. Si bien es cierto, siempre en nuestra dirección, en nuestra oficina de dirección está todo un cúmulo de archivadores, estimados directores, ahora tenemos que hacernos la idea de que ese cúmulo de archivadores debe de estar organizado de manera virtual. Entonces, para ello es bastante importante, es muy, pero muy importante saber codificar, saber nominar nuestras carpetas para que de aquel momento de pronto nos pidan algún documento, nosotros podamos ubicarlo justo donde sabíamos que lo hemos ubicado, lo hemos colocado, lo hemos archivado. Entonces, en cuanto al portafolio del director, habría que resaltar esta cuestión de todo el trabajo documental que va a recibir de los maestros, que es el campo técnico pedagógico, y del otro, del campo también administrativo, que es muy importante y que de pronto nos lleva a mayor tedio en esta nuestra labor. ¿Ya? Eso solamente quería manifestarles. Bien, Carlitos, gracias por tu participación. Y sí, ahorita primero yo creo que definamos bien ya lo comprendido sobre el portafolio del estudiante. Ya, primero eso, luego pasamos a de repente un poco comentar, porque también ustedes son los directivos y ustedes son los que están teniendo los documentos. Nosotros muy bien fácil podríamos decir esto, y no es esa nuestra intención. Más bien con el aporte de ustedes podríamos recoger todas las ideas y plasmarlo, tal vez anotándolo y más o menos teniendo una sugerencia, ¿no? De qué es lo que debe contener, por ejemplo, el portafolio del docente, como también el portafolio directivo, así como también los especialistas, tenemos nuestro propio portafolio virtual y de hecho que esto va siendo según las escalas, ¿no es cierto? Entonces, primero, a ver, definamos bien si hay alguna duda, pregunta, aporte sobre lo que es el portafolio del estudiante, para poder organizarnos mejor y terminamos con lo del estudiante y pasamos al del docente, por favor.
¿Alguien está? Ya. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? En todo caso, solo precisarles, colegas, de que el Maestra Rode, portafolio de evidencia de aprendizajes, en este caso de los estudiantes, es muy importante que cada uno de ustedes tenga que enfatizar a sus docentes, ¿no? Y esto se la vez a sus estudiantes porque es el instrumento por el cual nosotros vamos a, de alguna manera, a tener, digamos, una evaluación, ¿no? Primero formativa y quizás también sumativa respecto a todos los aprendizajes que los estudiantes vienen recibiendo. Entonces, ya el mismo Ministerio de Educación, en varias de sus normas, no solamente en la 093, sino en otras más, viene enfatizando bastante el uso del portafolio como fuente de evidencia de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? De tal manera de que estos cuenten, todos los estudiantes cuenten con su portafolio, si hablamos en físico, y si es que los que tienen la oportunidad también de armar un portafolio digital, ¿no? En su computadora, también puedan hacerlo, ¿no? Recuerden que, por lo que dije, el portafolio no solamente es un, digamos, un archivador de actividades o de productos o tareas que los estudiantes hayan realizado, sino también hay que considerar anotaciones que vengan de una reflexión, ¿no? Propia del estudiante, o también puede ser que la haya tenido con su profesor, ¿no? De haber encontrado algunas dificultades o de haber vencido estas, ¿no? Eso es muy importante también, que en el portafolio vayan esas anotaciones, ¿no? Porque ahí es donde va justamente a mostrar esa característica que tiene el portafolio, que es la de que cuando se haga un recuento de los aprendizajes, se pueda percatar en qué momento ha tenido dificultades y cómo los ha podido resolver. Bien, ¿alguien más tal vez quisiera participar? ¿Queda claro ya lo del portafolio del estudiante? Maestra Rode, Sí, maestra Sofía Galarza, adelante. buenas noches. Buenas noches. Ante todo a los señores especialistas y a todos mis colegas directores. Le quería de repente hacer una pregunta o de repente como un aporte. Lo que es la evidencia, eso se está hablando con respecto a la evidencia que se tenga escrito, pero también se tienen las evidencias mediante audio, ¿no? Donde el docente explica, luego el estudiante también le devuelve con audio. Pero en ese caso, solamente ya sería evidencia para el docente, no para el estudiante. O el estudiante también lo va a tener que guardar en una carpeta. Claro, justamente lo que le decía hace un momento, ¿no? Si los estudiantes tienen la posibilidad o la oportunidad de contar con digamos, una computadora, o también puede ser el mismo teléfono, ¿no? Si tiene la capacidad, también puede guardar esas evidencias. Pero recordemos que en el CNEP, en el Currículo Nacional de Educación Básica, una evidencia está definida como toda producción y actuación, ¿no? Que el estudiante genera, ¿verdad? Entonces, a lo que usted refiere, esos audios son pues actuaciones que probablemente han realizado los estudiantes. Entonces, si son evidencias que van a demostrar que ha tenido por ahí un estudiante un logro o una dificultad, obviamente que sirve. Entonces también eso no significa que el estudiante pueda armar solo un portafolio físico o solo un portafolio digital. Puede armar ambos, igual que el docente, ¿no? De tal manera que tenga guardado todas las evidencias que se van generando pues, en el proceso de aprendizaje. Gracias, maestro. Bien, ¿alguien más desea participar, por favor, sobre portafolio de estudiante?
Yo creo que A ver, de estudiante está bien claro. Podríamos más bien de repente hablar ahora del portafolio de docente también para que quede claro. sí, hay una pregunta o bueno, está escrito en el chat, dice, esas anotaciones es el seguimiento que se hace a los estudiantes. Está aclarando, me parece, la maestra Jenny, ¿no? Jenny, ¿puedes activar tu micrófono de repente un poquito para detallar? A ver, Jenny Barro, ¿no? Maestra Rode, buenas noches. Maestro Víctor, Carlos, buenas noches. ¿Cómo está Jenny? Colegas ¿Qué tal? todos. Sí, en el portafolio de docentes, esas anotaciones a las cuales se refiere el profesor Víctor, justamente es el seguimiento que se hace a los estudiantes en base a los propósitos establecidos en las diferentes actividades o actividades significativas, o en este caso, las que se deja de acuerdo al programa Aprende en Casa, ¿no? Entonces, eso lo estamos haciendo de manera diaria. Todos los docentes están haciendo ese seguimiento a sus estudiantes. Obviamente, esto de acuerdo a sus áreas, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí se hace, yo pienso que sí todos están desarrollando estas anotaciones, y es más, en base a estas anotaciones de lo que el estudiante pueda enviar sus evidencias, tanto en audio, video, qué sé yo, también se hace esas anotaciones respecto a la retroalimentación, ¿no? ¿Qué está faltando? ¿Qué ha logrado el estudiante? ¿No? Y qué otras actividades o situaciones como docente le puedo proporcionar para que siga consolidando los propósitos. A eso quería mencionar, maestra, gracias. Ok, gracias Jenny, importante lo que manifiestas. Así también, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la retroalimentación, bueno, habría que ver, ¿no? ¿Cómo hacemos? En el caso, por ejemplo, la evidencia sale, esa evidencia el docente retroalimenta, de repente lo puede hacer en el mismo producto, o tal vez le está enviando por el WhatsApp. Entonces, en esos casos, a ver, ¿cómo se podrían de repente, porque eso debe de estar en el portafolio también, tanto del docente como también del estudiante, a mi parecer, ¿no? Entonces, esos aspectos también sería bueno, porque en estos tiempos podríamos ver cómo hacemos uso de ese portafolio sobre todo. A ver, sobre eso tal vez un poquito más, Víctor, ¿puedes detallar? Sí, claro. Miren, en primera instancia, consideremos lo siguiente. En la resolución viceministerial 093 hace bastante énfasis en una parte donde dice que como directivos deben hacer el seguimiento y monitoreo a los docentes, y en ese seguimiento y monitoreo deben fomentar entre sus docentes el uso del portafolio como fuente de evidencia de los aprendizajes de los estudiantes. Además dice, en la parte final, que ello será evidencia de aprendizajes que luego se analizará con ellos en la etapa presencial y se retroalimentará. O sea, luego que se haya ya organizado todo un portafolio recién en la etapa presencial, se realizará una retroalimentación. Pero esto, considerando de que no tenemos todavía probabilidades de que se reinicien las clases de manera presencial, y más bien lo que tenemos es que este año tengamos toda una etapa, o mejor dicho, una modalidad a distancia con respecto al desarrollo de las clases. Entonces, lo que dice la maestra Rode también es cierto, ¿no? Dado esa casuística, si en el proceso del desarrollo de los aprendizajes, ¿no?, entre los estudiantes y el docente, se genera esta situación de que un estudiante manda digamos, una tarea realizada por cualquier medio, ya sea en físico o virtual o por un audio, no lo sé, y el docente lo recibe, habría que considerar de que el docente
tiene ahí la oportunidad de brindar una retroalimentación escrita, ¿no?, al estudiante y devolverle esa evidencia al mismo estudiante para que el estudiante también considere como parte de su reforzamiento o para que pueda tener la oportunidad, así como dice la retroalimentación, de manera oportuna en lograr resolver la dificultad que tiene, ¿no? Entonces, en este caso, tomando lo que dice la maestra Jenny, esta evidencia se tendría que guardar primero el estudiante cuando ya ha recibido la retroalimentación del docente, para saber que su tarea ha sido retroalimentada y en base a esa retroalimentación ha podido resolver la dificultad que tenía o el error que habría cometido, ¿no?, si es que hubiera sido así. Y también tiene que ser guardada en el caso del docente, pero para que considere que ha realizado una retroalimentación en ese momento al estudiante X, ¿no? De tal manera que eso le sirva también como una reflexión de manera posterior. Entonces, esa situación sí, está muy, muy interesante lo que decía la maestra Jenny y también la maestra Rode, ¿no? Ambos casos hay que considerar, y es que en ciertos momentos en el portafolio del docente tiene que haber aquellas evidencias de cómo están mejorando o llevando sus aprendizajes los estudiantes, pero como parte de que el docente haya realizado alguna intervención en ese momento, ¿no? Eso podría yo precisar. Maestro Víctor, buenas noches. ¿Cómo está, amigo Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Señores especialistas, muy buenas noches. Señores directores, subdirectores, muy buenas noches. En verdad, esta es una nueva oportunidad para seguir pudiendo aprender, para poder seguir aprendiendo y logrando sobre esta estrategia Aprende en Casa. En mi caso, estimados maestros, estimados colegas, es lo siguiente. Los maestros tienen un portafolio virtual. Están acumulando todas las evidencias. Entonces, y la retroalimentación, les he inculcado, les he dicho, por ejemplo, que manejan una agenda, un diario o una bitácora, pone, Pedrito, de acuerdo a la evidencia, escriben qué es lo que le falta al estudiante o qué es lo que ha logrado a partir de esa escritura que hace de la evidencia, entonces le envía a través de preguntas o a través de sugerencias, valorando el producto que ha realizado el estudiante. Entonces, en el portafolio virtual, ¿qué tiene el maestro? En el portafolio virtual tiene todas las evidencias que los estudiantes están mandando para que el maestro pueda visualizar y a partir de esa visualización en su agenda o en su diario anota bajo la evidencia que le he mandado de aprendizaje qué cosa puede estar retroalimentando. En esa situación lo estoy manejando, estimados maestros. Y mis colegas, mis profesores están trabajando, recogiendo las evidencias en su portafolio virtual. Ahora que ya tengo un SIS, vamos a tener en Google Drive, vamos a tener todo nuestro portafolio virtual para tener acceso directo ya de todo. Y el otro punto, para yo ir monitoreando o acompañando a mis maestros, a los docentes, es que yo estoy incluido en todos los WhatsApps del grado y sección de nivel secundaria. Y eso es la evidencia que yo particularmente estoy acompañando y monitoreando a mis maestros todos los días, lo que están trabajando, las actividades que están desarrollando, los retos que están, o los propósitos que están trabajando y cómo lo están retroalimentando. El portafolio virtual, entonces, ¿para qué me sirve? Los maestros acumulan todo su portafolio virtual. Ahora, con esta matriz del informe del mes de mayo, me sirve para los maestros, les sirven a ellos mismos para que hagan el informe de los meses subsiguientes que nos vienen. Así estoy, maestro Víctor. Muy bien, Jorge. Me parece muy interesante el trabajo que vienes realizando con tus docentes. Efectivamente, ¿no? La tarea que como directivos ustedes tienen que realizar como parte del seguimiento y monitoreo al trabajo de sus docentes es justamente eso, ¿no? Fomentar, como ya les vine diciendo, lo que nos dice también la norma, ¿no? Fomentar entre ellos el uso del portafolio.
y que ellos, a la vez, a los estudiantes también les digan que tienen que hacer uso de sus portafolios. Es interesante lo que nos dicen, ¿no? Ya dado la realidad, es justamente lo que estamos seguramente haciendo, ¿no? El portafolio físico que seguramente están armando o organizando los estudiantes es seguramente en algún archivador o en folders, no lo sé. Y es físico, pues, ¿no? Es físico. Y el que los docentes están llevando, obviamente, como dice el maestro Jorge, seguramente será digital, pues, ¿no? Estarán haciendo a través de su carpeta lo que están recibiendo, lo que les envían los estudiantes, ¿no? Que es a través de medios, WhatsApp, algunos que tienen sus computadoras, estarán enviando seguramente las fotos o los escaneos de las tareas que están realizando. Y lo que les decía justamente hace un momento, ¿no? Que es también parte del trabajo del docente, y guardando esas evidencias en su portafolio, porque está haciendo alguna intervención a esos estudiantes como parte de la retroalimentación, ¿no? Y en ese sentido, están organizando su portafolio como docentes, y los estudiantes hacen lo mismo en la cuestión de llevar en físico, digamos, ¿no? Este portafolio. Claro, vuelvo a decir, los docentes también pueden armar un portafolio físico, porque algunos pueden imprimir estas tareas, ¿no es cierto? O también pueden recibir estas tareas, algunos están haciendo eso, ¿no? Están recibiendo también que les envían a través de algunas personas las tareas que van realizando los estudiantes. Pero quedemos claro esta situación, que las evidencias o las producciones o los productos o las actuaciones que los estudiantes están generando en sus aprendizajes tienen que estar guardadas en el portafolio de los estudiantes. Y aquellas que les están enviando a los docentes para poder, de alguna manera, ser reforzadas con una retroalimentación, entonces esas tendrán que estar guardadas también en el caso de los docentes, ¿no es cierto? Creo que esa parte, yo creo están realizando los docentes, porque en este trabajo remoto, pues la mayoría viene haciendo uso de los medios tecnológicos, ya sean los teléfonos o las computadoras, para ir haciendo esta gestión, ¿no? Digamos así, de recibir y de recoger las evidencias de los estudiantes. ¿Alguien más desea participar? Colegas maestros, está abierto el diálogo respecto a este tema del portafolio de evidencias de aprendizaje. Bien, yo creo que ya está claro la parte del portafolio. De repente un poquito definir bien lo que es el portafolio docente, ¿no? Dado de que también nosotros ya en las evidencias recibidas, por ejemplo, tanto en las fichas Simon como también en otras que ustedes nos reportaban, siempre hemos visto algunas evidencias de algunos portafolios que enviaban de los docentes, y me parece bastante amplio incluso que se está haciendo, porque de hecho es la cantidad, ¿no? En secundaria ahorita creo que estamos teniendo cada docente con una cantidad de verdad, es bastante, ¿no? Me decía, por ejemplo, algunos maestros que tienen 100 estudiantes a su cargo, ¿no? Imagínense. Y, bueno, todo se le va a prácticamente cargar y se está acumulando, ¿no? Entonces, ahí también lo que debemos de ver es mediar con nuestros maestros, de que también esas evidencias que van a ir guardando o registrando en ese portafolio, que sean evidencias relevantes también, ¿no? Porque también imagínense que de todos van a hacer eso, no, va a ser imposible, ¿no? Entonces, esos también tenemos que ser bastante flexibles con nuestros maestros, a fin de que centrémonos sobre todo, uno, qué cosa debe contener ese portafolio. En primer lugar, el plan de trabajo remoto que hace, en este caso, la institución, liderado por el directivo, y si es posible, ese plan de trabajo remoto también podría ser incluso más específico, ¿ya? Es a manera de sugerencia lo que se les da de repente, podría ser un plan específico de grado o tal vez de área, ¿no? Entonces, eso
véanlo ustedes cómo están trabajando, o simplemente están trabajando con el plan de trabajo remoto general. Entonces, eso de repente un poquito más sería bueno que nos comenten cómo están haciendo eso. Y lo otro es que ese portafolio debería evidenciar todas las actividades. Ahorita que tenemos, son 6 actividades según el formato 1, que los maestros están en este caso trabajando, ¿no? Entonces, importante sería de que cada actividad tenga pues toda una acumulación de evidencias, seguramente que lo van a guardar. Como es virtual, porque ahorita los docentes están haciendo el portafolio virtual y es lo recomendable, porque no le podemos pedir que imprima, porque es una cantidad. Entonces, eso también tengamos presente, estimados directivos, y sería bueno ver cómo están trabajando, que nos comenten de repente las experiencias que están teniendo con sus maestros. A ver si de repente por ahí alguien pueda compartir cómo están trabajando en el caso de los maestros. Bueno, en tal caso, bueno, ¿qué se puede entender del silencio? Que todo está yendo bien según lo que se está manifestando. A ver, yo creo que el maestro Víctor ya nos ha dado todo el soporte teórico de lo que en sí es un portafolio, y de hecho esto va a tener que ser de repente contextualizado a nuestra realidad actual, ¿no? Porque estamos en una modalidad a distancia y eso tenemos que tener en cuenta. Claro, en un momento presencial sería de repente otras las evidencias más, en este caso físicas sobre todo, ¿no? Pero en este contexto en que estamos viviendo, tenemos que considerar eso, y tiene que ser también esos portafolios prácticamente tendría que ser iguales, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a tener la participación y de repente aporte del maestro Régulo Abanto. Adelante, Régulo Seminario Abanto. Bien, colegas, saludarles a cada uno de ustedes, colegas especialistas, también a los colegas directores de los distintos niveles. En cuanto al portafolio, maestra, de que particularmente a mí me fortalece esta orientación, porque de todas maneras lo estamos realizando, pero siempre ha habido de repente algunas cosas pendientes que a veces quedan por entender. Maestra, en el caso mío, desde que se empezó esto de las clases virtuales, se coordinó con los maestros, tan igual como el maestro Jorge. Yo también he solicitado a los maestros que me incluyan en los grupos de sus WhatsApps, a fin de poder ir viendo el trabajo que van realizando cada uno de ellos, ¿no? En este caso, para ir viendo qué acciones, qué actividades van dejando, incluso qué trabajos están reportando los estudiantes, qué estudiantes reportan, quiénes no reportan, eso, ¿no? Entonces, a cada maestro se les ha pedido de que organicen de manera virtual. Es bueno, eso yo particularmente hacer, no el nombre de portafolio, ¿no? Sino les he dicho, organicen ustedes una carpeta en su computadora con el grado y en forma general, luego incluyan una carpeta para cada estudiante y ahí vayan guardando sus evidencias porque eso va a ser necesario. No se les está pidiendo que lo impriman en ningún momento, solamente es virtual, ¿no? Igual indicación he dado a los papitos a través del WhatsApp para que ellos sí armen pues lo que es el portafolio virtual de sus hijos, ¿no? Y en algunos casos son pues 3, 4 portafolios que tienen que organizar en la familia. Y ahí había un poco de disconformidad con los papitos, ¿no? Porque decían, profesor, pero de cada uno, ¿cómo? Lo podemos guardar todo en uno solo. Luego, poco a poco, los papás se han ido dando cuenta de que no funciona guardarlo todo junto, porque a veces no, se mezcla y no sabe de quién es quién. Entonces, la mayoría de los padres han asumido y están organizando esos portafolios. Lógico que eso en buena cuenta va a ser contrastado con los portafolios virtuales que están organizando cada uno de los maestros. Particularmente, yo como director he organizado también de mis docentes una carpeta para cada uno de ellos y también de los reportes semanales que me han enviado, de sus actividades que proponen. Los voy almacenando en cada uno de los
carpetas que tienen cada uno de ellos. Incluso, maestra, de que también tengo planificado para la próxima semana trabajar con los docentes de la institución educativa de ambos niveles educativos. Empezar a trabajar ya lo que es el Drive, con el Google Drive, para que ellos vayan guardando ahí en sus carpetas, o sea, sus trabajos, cada uno en sus carpetas, ya lo tengo armado la estructura, y a cada maestro, bueno, los voy a orientar, ¿no? A fin de que ellos puedan ingresar y puedan ir guardando ahí sus trabajos, sus evidencias en las carpetas, y yo particularmente pueda ingresar y vaya viendo en cada una de las carpetas las evidencias que van colocando cada uno de los maestros. Eso podría ser, maestra, de repente a manera de comentario, cómo lo estoy haciendo en mi institución educativa. Me parece muy interesante tu aporte y tu compartir, estimado Régulo. Justamente, de repente también nosotros, por ejemplo, los especialistas, manejamos ese tema, ¿no? Del Google Drive, y el jefe es el que maneja en sí, ¿no? Él nos ha abierto una carpeta para cada especialista, y cada ficha, cada monitoreo, cada informe que nosotros venimos haciendo, cada uno ya de manera ordenada lo va organizando y lo vamos colocando en el Google Drive. Lo único que cuando la DREC, por ejemplo, nos pide o tengamos que hacer un informe, mandamos la dirección, porque es copiar simplemente el URL, ¿no? Y luego eso llega, ¿no? Y se abre toda una cantidad de carpetas que se tiene, ¿no? Entonces, eso también puede ser una opción, y justamente hay una necesidad de repente de todos los directivos hoy en día de poder empoderarnos un poco más de esas herramientas virtuales, que nosotros ya como especialistas también tenemos que hacerlo. Estamos aprendiendo, estamos experimentando, y con la ayuda de ustedes haremos, maestros. Si de repente por ahí algún directivo tiene algún dominio de alguno de los recursos, de alguno de los aplicativos que nos pueda servir, bienvenido sea, lo agendamos y planificamos para poder compartir. ¿Ya? Entonces está abierta siempre esa invitación para que podamos hacer ese trabajo. ¿Ya? Entonces, me parece muy interesante esa idea que plantea el maestro Régulo, ¿no? De la organización, todo en una carpeta en Google Drive, y prácticamente puede ser compartido para el director o subdirector, y ahí se puede visualizar todo esas evidencias. Maestro Eber, yo vi al maestro Eber también en el Facebook compartiendo con tantas visitas que tiene, maestro. De verdad, usted debió dar acá su ponencia de portafolio también. Adelante, maestro Eber. Bien, bien, maestra. A todos los especialistas un saludo, y a los directores que venimos participando el día de hoy. Y en verdad es un trabajo arduo que venimos asumiendo y de responsabilidad. Bueno, inicio cuando se empezó a hablar bastante énfasis, no es de este año, no es de muchos, ya hace 2 años se habla bastante de portafolio, en el cual también en la institución educativa Lipio Ponce Vázquez de Chiriari había bastante dificultad, y poniendo en un diálogo el portafolio docente, maestra, bueno, todo no somos perfectos, vamos aprendiendo y vamos implementando, y cada vez que venimos haciendo también vamos mejorando. A inicio se había establecido que el portafolio de cada docente debe contar lo que es el plan de trabajo remoto institucional. De allí nace lo que es el plan de trabajo remoto de aula. Si es por cada grado, ¿no? Y si es por áreas, por cada área. Claro. Luego también en ese portafolio ha tenido que contar con el directorio de los estudiantes en el nivel secundario, y también de los padres de familia, porque ya los estudiantes en nivel secundaria cuentan con celular, un 80% de estudiantes, y también la prioridad es que con ellos trabajamos, ¿no? También de los estudiantes. En el nivel inicial y primaria hemos implementado lo que es el directorio de los padres de familia, y también la ficha de conectividad para poder tener a la mano y poder reportar lo que es quienes están trabajando con televisión, quienes están con radio y quienes están con la web.
Luego también se ha implementado lo que es que cada docente, cada semana lo que reporta, debe tenerlo en sus archivos. De tal forma le facilite para que pueda hacer sus informes a fin de mes. También allí se ha implementado la asistencia de los estudiantes, porque cada docente ya debe de saber con qué estudiantes viene participando, con más frecuencia, con regular frecuencia, o qué estudiantes no están dentro del trabajo, ¿no? También hemos implementado lo que es el horario tentativo de retroalimentación, porque en la zona rural no es como en la ciudad que están de 8 a 1 o todo el día en casa, ¿no? En la zona rural, Alipio Ponce Vázquez, que es Chiriari, los estudiantes, los jóvenes son jornaleros, hacen trabajo y todo ello. También los docentes en un diálogo se han puesto de acuerdo para que puedan adecuarse al horario de la retroalimentación. También, maestra, están teniendo los archivos de las sesiones, de las estrategias de Aprendo en Casa, de tal forma que nos plantea la resolución viceministerial. Una vez que retornamos, vamos a tener que reforzar a los estudiantes que no han participado o también que no han logrado, pues, ¿no? Y en eso también. Ahora, con lo que ya sale la 097, ya nos da un panorama más claro en lo que concierne a lo que es la adecuación, la contextualización y lo que es la elaboración de materiales. Entonces, en esos aspectos, ahora ya en esta segunda parte nos estamos basando en lo que es ya el trabajo técnico pedagógico. Ya 2 semanas hemos trabajado por niveles también, inicial, primaria y secundaria, y hemos hecho un trabajo, lo que ya nos plantea la 097, en lo que es la adecuación, la adaptación, la contextualización y la elaboración de materiales. Como también están teniendo dentro de su portafolio las fichas de trabajo que están remitiendo, y en esta última semana hemos implementado un instrumento para poder ver lo que es la retroalimentación, registrándole el nombre de los estudiantes, qué tiempo, porque aquí también hay desesperación, ¿no? Como usted decía al inicio, por ejemplo, mi profesor de CTA tiene 6 secciones a su cargo, 6 por 4 son 24, y tiene 149 estudiantes. Igualito es Ciencias Sociales, tiene 4 horas en cada, son 6 secciones, son 149 estudiantes. Entonces, en esta parte también los profesores han entrado, mira, yo tengo tantos estudiantes, pero yo les he dicho que no se desesperen en atender a todos, sino háganlo bien, lo que es la retroalimentación. Traten de practicar esa secuencia que nos plantea, si por lo menos de 20 a 25 minutos si entras en confianza con los estudiantes. Y un momento hemos hablado de confianza también, y eso venimos mejorando. No estaremos perfectos, pero estamos intentando tratar de hacerlo mejor, maestro. Eso es lo que puedo compartir con todos los maestros. Muchas gracias. Gracias, maestro Ever. Importante, interesante lo que manifiestas. Justamente, cada vez que nosotros vamos implementando algo, esto va a seguir mejorando, ¿no? Y cada vez también las normas y todo nos van aclarando más, y tener en cuenta en todo caso, ya a manera general, ¿no? Para poder ya cerrar el portafolio, en este caso del docente. Yo creo que ya hay ideas que nos han ido dando, pero también, ¿no? Yo lo que les decía es, todo tiene que girar. Acá no va a haber esquemas, no va a haber de repente algo así preciso que les vamos a dar un listado, porque finalmente cada institución también ha generado otras actividades y que todo necesita de tener esas evidencias también. Entonces, que no salga de lo que es el plan de trabajo remoto, que sí debe contar el docente, ¿ya? Y qué mejor si lo hace de su área, ¿ya? Porque una vez que se ha hecho de institución, puede ser precisado de su área o más específico de su área, de su grado, etcétera, ¿no? De acuerdo al nivel, etcétera. Ahora,
Lo otro es las actividades, esas 6 actividades que estamos considerando. Entonces, todas esas, según lo que ha ido manifestando tanto Régulo como el maestro Eber, están incluidas en esas actividades. ¿Ya? Si nos pide, en este caso, el directorio, nos pide el directorio de la familia, la ficha de seguimiento, o sea, todo está incluido en las actividades. Entonces, podríamos decir de que todo ese portafolio debe estar organizado incluso por las actividades, ¿ya? Pero bueno, nosotros vamos a ser respetuosos, maestros, de lo que ustedes estén organizando, siempre y cuando tenga que ver con todas las responsabilidades que el docente también está teniendo, básicamente centradas en esas 6 actividades. ¿Ya? Entonces, eso sería de manera general ya del portafolio docente. Más bien ahora pasaríamos a ver qué documentos debería tener el portafolio del directivo. A ver, de igual modo, ¿no? Lo primero que debe estar, ¿qué debería ser? Por ahí Carlitos ya nos dio una idea que puede estar de repente dividido en 2 aspectos, el aspecto pedagógico y el aspecto, bueno, administrativo de gestión podría ser, ¿no? Entonces, de hecho, lo primero que va a estar ahí va a ser el plan de trabajo remoto, ¿no? Lo primero que debe contar es ese directorio. ¿Qué más debería tener? A ver, ¿qué acciones más está realizando el directivo? A ver, ahí de repente un poquito más nos puedas aclarar, Víctor, tal vez podrías ampliar sobre este punto. Las fichas. Sí, mira, ya sobre el portafolio docente, ya han dado bastantes luces. A diferencia del portafolio del estudiante, el del docente tiene obviamente que evidenciar o reflejar, en todo caso, todo el trabajo que viene realizando, ¿no? Y en este momento, de su trabajo remoto. En el caso directivo, tiene que ser igual, ¿no? Tiene que evidenciar los documentos y en el caso de estar llevando un portafolio físico y también seguramente va a llevar un portafolio digital. En el portafolio físico debe de contener los documentos de los cuales refleje su trabajo desde el tema o el aspecto de gestión primero, que en este caso son los planes, ¿no? Que tiene que tener el plan de trabajo remoto, las normas o directivas que han ido saliendo, que por cierto son muchas que han salido en este contexto, y los instrumentos o herramientas que utiliza para hacer seguimiento y monitoreo, ¿no? En este caso, a sus docentes. De tal manera de que las anotaciones que el directivo haga, porque también tiene que, por cierto, hacer muchas anotaciones respecto al trabajo que viene teniendo con sus docentes, porque ya nos hemos dado cuenta que varios de nuestros directivos tienen ciertas dificultades en la cuestión de, más que nada, del monitoreo y seguimiento a sus docentes, ¿no? De cómo trabajar esta parte. Entonces tiene que ir anotando qué dificultades se le está presentando en el momento en que se le presenta, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y de ahí ir organizándolo de repente por docentes, ¿no? En el caso de las instituciones grandes es un poco tedioso el asunto, pero sí, pues, ¿no? Tendría que ser así. En la mayoría de las instituciones educativas que estamos hablando de las rurales, en la que en secundaria tienen un promedio de entre 8 y 9 docentes, yo creo que sí puede, ¿no? Establecer un portafolio del trabajo que vienen haciendo sus docentes, así como lo manifestó Régulo que está haciendo, que va a hacer, ¿no? Y el que estamos haciendo nosotros también, ¿no? A través del Google Drive, generar carpetas en las que los docentes pueden ir alimentando, ¿no? Esas carpetas, si no es diariamente, por lo menos cada 2 días, cada 3 días o semanalmente, ¿no? De acuerdo a cómo van haciendo sus trabajos. Entonces eso es muy importante. Los directivos en primera instancia tienen que contar en su portafolio con la documentación, primero de la normativa, ¿no? Digamos así. Y luego aquellos documentos que reflejen el trabajo de gestión que viene realizando. En este caso,
el plan primero remoto, los documentos que probablemente ha trabajado ya en la fase o en las semanas de planificación, ¿no? Que seguramente ya están avanzadas o terminadas, no lo sé. Y luego ya la otra parte que sugería Carlitos también, que es ya la cuestión pedagógica, ¿no? De todo el trabajo pedagógico que viene realizando con sus docentes. Llámense las reuniones colegiadas que realiza, los documentos que está trabajando con sus docentes, en el caso de generar algunas fichas o instrumentos, y bueno, cosas así, ¿no? Ya cada docente tiene su forma de trabajo, algunas consensuadas, algunas también ya que las ha planteado, y eso es, en otras palabras, el evidenciar de la manera más objetiva posible todo el trabajo que viene realizando pues, en su institución educativa. Bien, gracias Víctor. De repente, Carlitos, ¿algún detalle más le damos a ello? Creo que ya está bastante claro lo que debe contener ese portafolio, tanto del estudiante, del docente y del directivo. Ojo, pues todo ello pues va a ser su portafolio virtual prácticamente, ¿no? Carlitos, a ver, adelante. Sí, yo quiero más bien incidir en la organización ya del portafolio. De pronto, siempre nos piden información, tanto la UGEL, como es parte de la función también, el director tiene que reportar información. Y de pronto, cómo él lleva adelante la tarea de organizar todos los informes de todos sus maestros. Y que van en diferente dirección. O sea, los informes que hacemos los maestros no solamente son informes de carácter pedagógico, sino también se refieren a otras acciones. Entonces, es ahí donde de pronto el director va a tener que desarrollar pues la capacidad o la posibilidad de estar bien organizado. O sea, organizar su portafolio, organizar sus archivos, es fundamental en la tarea de todo directivo para de pronto acudir a los informes que le solicitan o subsanar algún detalle que está pendiente respecto de sus maestros, respecto de los estudiantes, en tanto los maestros informan también de ellos, ¿no? Entonces, ya cada quien obviamente va a desarrollar esta capacidad, ahora que es virtual, pero la sugerencia es que hayan tantas carpetas, no tantas, sino las que necesariamente se requieren, porque cuanto más carpetas tenemos, más oculta está la información. Si no, armemos todo un esquema, ¿no es cierto? Así como una especie de indización o índice de cómo yo voy a tener organizadas mis archivos para de pronto saber justo en qué fichero está tal información. Es vital el manejo de la información por parte del director para subsanar cualquier aspecto que pueda de pronto suceder, ¿no? Recurrir a cuestión pedagógica o administrativa también. Bien, me parece también interesante lo que mencionas, Carlitos, hacer primero de repente una estructura, ¿no? Como un índice que manifiestas, y luego va a ser importante, estimados directivos, que podamos hacerlo con el Google Drive. Y sí o sí tenemos que entrar a este mundo de la tecnología. De mi parte y también de la parte de los especialistas, a pesar que también nosotros estamos aprendiendo igual, nos comprometemos de repente a darles esa orientación. El requisito primordial para el Google Drive es que todos tengan su cuenta en el correo Gmail. Basta que tengan el Gmail y ya tienen el Google Drive. ¿Ya? Entonces, nos falta un poquito explorar todo ello y tenemos que sí o sí de repente la próxima semana ya urgente armar con ustedes de repente ahí carpetas y cómo podamos hacer esta organización tal vez. Ya, por el momento vamos a ya cerrar este tema porque no queremos ampliar más. De repente todavía esto vamos a seguir tocando más adelante con el Google Drive, un poco complementándolo, pero también sería bueno que ustedes, armen esa estructura, ese índice, como dice Carlitos, para poder también, quizás nos pudieran compartir, para que nosotros en base a todo ese consolidado que puedan ustedes enviarnos, podríamos tener una idea también de cómo está ese trabajo en su organización de sus portafolios, de sus carpetas, como quieran llamar.
ya, estimados directores, tanto de docentes como de directivos. Eso sería como una tareita tal vez pequeñita que les dejamos para que ustedes puedan un poco Maestra, sistematizar y también con los aportes y que la experiencia sobre todo, ¿no? Que sea útil. No queremos acá agobiar ni cansar, lo que queremos es que sea práctico, que sea útil para ustedes también, que pueda servirles en cualquier momento. Maestro Jorge, para ya cerrar, por favor. sí, maestra, en verdad hay razón. En cuanto se refiere al portafolio directivo, por ejemplo, maestra, Ya, yo lo tengo organizado de la siguiente manera. a ver. Tengo todas las normatividades porque eso va a regir mi trabajo remoto en cuanto se refiere como responsable, como directivo y hacia mis docentes. Segundo, tengo los directorios de docentes, estudiantes y padres de familia. El tercero, tengo mi plan, el plan remoto mensual. Después tengo mi lista de cotejo de acompañamiento y monitoreo. Aquí quiero detenerme un minuto. En cuanto se refiere a esta lista de cotejo del acompañamiento y monitoreo a los docentes, yo no les pido, por ejemplo, su portafolio virtual, yo no les pido semanal, quincenal ni mensual. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no les pido esto? Porque los maestros tienen todos, pero ¿por qué no les pido? Por la siguiente razón. Yo estoy incluido en todos los WhatsApps de los grados, secciones, áreas, y yo, a través que tengo un cuadernito aquí, voy anotando. ¿Para qué? ¿A qué maestro le voy a hacer el acompañamiento? Acompañamiento al maestro en forma a distancia, sí. ¿En base a qué? ¿Cómo me está haciendo la retroalimentación al estudiante? De repente me está solamente haciendo una retroalimentación muy elemental. Entonces, anoto aquí, el profesor X y Z hizo este tipo de retroalimentación. Entonces le llamo al maestro y le acompaño de la siguiente manera, sugiriéndole que podemos hacer la retroalimentación a través de preguntas, sugiriéndole a los estudiantes, o a través de un modelaje, o a través de otros aspectos que, entonces, ¿dónde están las evidencias más directas que estoy acompañándolo, monitoreándolo? En todos los días tengo que revisar los WhatsApps, me doy el tiempo de revisar, inclusive a veces por muestreo, pero ¿por qué no les pido semanal, quincenal, mensual? Imagínense, maestra, en el nivel secundaria, una profesora o un profesor que tenga 8, 10 secciones, imagínese usted, maestra, en un mes tendría más o menos cerca de 200 hojas en su recojo de evidencias con la interacción de los estudiantes. Entonces, eso es la forma que llevo el acompañamiento y monitoreo a través de una lista de cotejo. Después, mi portafolio tiene las reuniones. Tengo una reunión general con todos los docentes donde se ven aspectos muy generales para poder tratar como institución de nivel secundaria y también tengo reuniones colegiadas. Yo directamente con el coordinador participo directamente en esas reuniones, en la coordinación del área de ciencia, tecnología, matemática, EPT. Vamos a ver qué cosa hay, qué cosa no hay, qué está pasando, qué sucede, o qué cosa fortalecemos, qué cosa nos apropiamos, qué cosa, etcétera. Igual manera en ciencias sociales, igual manera en comunicación. Tengo también eso, todo lo que trabajamos en el Zoom, ahí lo tengo. Y le he puesto otros. En esos otros están los informes que me hacen los docentes ahora del mes de marzo y abril y del mes de mayo y los informes que realizamos a la UGEL. Así lo tengo organizado en mi portafolio. Si me está faltando de repente un punto por ver, sería menester, en verdad, vuelvo a recalcar, esta es la estructura que manejo. Primero mis normatividades, el directorio, el plan, la lista de cotejo, las reuniones que tengo con los maestros y los informes que recibo de mis maestros mensuales y los informes que remitimos también a la UGEL. Así es, maestro Rode. Gracias. Gracias, maestro Jorge. Qué bonito el aporte que nos das y qué buena la organización también que está llevando, ¿no? Y me parece también importante rescatar el cuadernito de campo, que de repente, bueno, cuadernito de, Víctor me decía, ya no es cuaderno de campo, es cuaderno de casa, me decía, bueno, pero llevar ese registro de nuestras actividades es importantísimo también en nuestros cuadernitos anotar, ¿no? Y eso nos va a bastante. Claro, algunos tendrán una agenda, tal vez, no lo sé, pero es importante esas experiencias que van compartiendo. Vamos a pasar a ver, está levantando la participación, está pidiendo el maestro Richard, ya para cerrar. Richard, Alangia, Jerónimo. Richard, parece que
Tiene problemas con el audio, me parece. Ahora sí, colega, buenas noches. Sí, Richard, Creo, ok. por favor. Gracias. Al punto. Sí, colegas, sí, efectivamente, coincidimos con los directores que están haciendo su exposición del directorio que manejamos en nuestras instituciones educativas. Yo quisiera complementar algo que nosotros también, aparte de las reuniones que tenemos generales, colegiados, también nos reunimos a nivel del CONEI, de la Comisión de Innovación. Asimismo, también tenemos un espacio para nuestros estudiantes representado por su municipio escolar. Además, tenemos como una evidencia también lo que es el Facebook de toda la información pedagógica que brindamos al estudiante. Y como todos y en su mayoría hacemos uso del WhatsApp, ¿no? A través de los audios, videos, con el cual podemos también hacer la retroalimentación. Pienso que ya desde mayo muchos de los colegas a nivel general ya estamos en ese proceso de retroalimentación al estudiante. Y qué interesante cuando sale un oficio en Ministerio de Educación haciendo la invitación, ¿no? De las experiencias que cuando ya recurren hacia las provincias, a las UGELs o a las DREC, pidiendo actividades que se viene generando para que puedan considerarlo entre el 22 al 30 de junio. A nivel del colegio tenemos 2, tanto en educación física y en matemática, que vamos a compartir, en algo puede servir también al Ministerio de Educación. Eso sería mi participación, colegas directores. Gracias, Richard. Bien, vamos a cerrar ya ahí, maestros.